En esta clase vamos a trabajar con los estados durante el primer milenio antes de Cristo. Lo que debemos decir, en primer lugar, es cuáles son los rasgos que distinguen a los estados talasocráticos. Y son los siguientes. En primer lugar, nosotros decimos que son ciudades-estado, colonias, factorías que se dedican exclusivamente al comercio marítimo. Por lo tanto, la importancia primordial que van a tener estas ciudades-estados radica en la navegación cerca de las costas del mar Mediterráneo, principalmente porque es aquella que conecta a las ciudades-estado del norte de África con las de la región de Palestina, Grecia y luego lo que será el Imperio Romano. Por lo tanto, una de las rivalidades que se dará entre estas ciudades-estados van a ser por el control de las rutas marítimas, que unen a las diferentes ciudades con el fin de realizar tratados de intercambio o también con la finalidad de colocar los productos que produce la ciudad en otros mercados o adquirir aquellas manufacturas que producen algunos comerciantes y revenderlas en otros estados más alejados, como por ejemplo los de la Mesopotamia. Por esa razón decimos que los estados talasocráticos dan una importancia al mar porque es justamente en ella donde se producen las actividades más importantes y en donde radica la riqueza de estas sociedades. Aquí en este mapa nosotros podemos ver las rutas marítimas que se han tejido a lo largo del milenio primero, antes de Cristo, desde el año 1200 aproximadamente hasta unos años antes del nacimiento de Cristo. Nosotros podemos observar en color rojo cómo las rutas marítimas se han tejido a lo largo de los siglos para conformar un espacio económico consolidado. Tenemos las ciudades de Fenicia en la región de Palestina, a lo que sería el norte, y luego su ramificación por las distintas ciudades, la colonización de la ciudad de Cartago y su expansión luego hacia lo que fue incluso la península ibérica y en este caso el sur de España. Por lo tanto, podemos decir que ese será el esquema marítimo o la proyección marítima que van a ejercer las ciudades-estados talasocráticas en el primer milenio antes de Cristo. Vamos a comenzar con los fenicios. Nosotros hablamos de los fenicios que se van a ubicar próximos a la isla de Chipre. Las principales ciudades de Fenicia serán Biblos, Sidón y Tiro. Pero también vamos a encontrar que son los fenicios los que fundaron diferentes colonias en donde se imponía la administración y se llevaban a cabo relaciones comerciales favorables, por supuesto, para los fenicios. El caso más importante es el de Cartago, porque a partir de la conquista que realizó Tiro sobre la ciudad de Cartago, es que se produce una consolidación del comercio y el contacto de esta ciudad con Egipto y con el sur de España y Portugal. Por eso nosotros vemos en una línea roja todo el recorrido que han realizado las distintas ciudades fenicias y que han culminado con su máxima victoria con la ciudad de Cartago, como nosotros podíamos observar en la tarea. Si nosotros tenemos que realizar una descripción referida a sus principales características, podemos decir lo siguiente. En economía se destacaba el transporte de materias primas y productos artesanales en cerámica. Una cerámica que tenía un estilo decorado, también artesanías en cobre, bronce, vidrio, marfil, joyas, madera de cedro, que van a servir sobre todo para las embarcaciones que van a llevar a cabo este comercio. Y los tejidos, en este caso se destacan los tejidos de color púrpura, que se van a obtener a partir de los tintes de moluscos. También vamos a decir que crearon factorías y obtuvieron concesiones comerciales. Uno de los principales rasgos de las ciudades-estado en Fenicia
será el despliegue comercial y diplomático que han ejercido, es decir, la capacidad de sus navegantes o comerciantes de llevar a cabo tratados comerciales amigables con otras regiones para poder intercambiar productos o, como les dije, para obtener la producción y revenderla hacia otros lugares alejados como la Mesopotamia. También van a crear factorías o espacios para el comercio exclusivamente sin dejar ninguna organización política a cargo. Eran solo espacios para comerciar. Pero vamos a ver que con el tiempo se convierten en colonias. En cuanto a la organización política, nosotros tenemos que decir que no existe un Estado unificado. Sí existen ciudades-estado que normalmente se van a enfrentar por el control del comercio marítimo. Las principales serán Tiro, Sidón y Biblos. También podemos observar en cada ciudad una oligarquía conformada por un rey y sus principales asesores. Normalmente estos asesores son miembros de las familias y a su vez el culto es ejercido por las personas que ocupan cargos en esta oligarquía. Son familiares directos de estos reyes. Obviamente, si tenemos que definir la oligarquía, vamos a describirla como un gobierno que se concentra en pocas personas principalmente, y en este caso, en los comerciantes más acaudalados de la región. En cuanto al culto, se destaca la gran diosa de Biblos, Baala, Gubal. En cuanto a la ciudad de Sidón, podemos distinguir a Ashtart o Astarte, que habitaba en las ciudades y que era honrada por los reyes. Por supuesto, esta diosa es la de la fecundidad y es la que nos muestra el esquema o dibujo que vemos arriba. Y en la ciudad de Tiro se destaca Melkart o el dios de las ciudades. En ese sentido, esa es la descripción que podemos hacer de los fenicios y sus conquistas. Un rasgo importante que tenemos que destacar es la escritura. Aquí, como podemos ver, tenemos el alfabeto, como lo conocemos actualmente, y lo que sería el equivalente en el idioma fenicio. ¿Por qué tienen escritura las ciudades-estados fenicios? Porque justamente la escritura ayudaba a llevar a cabo una contabilidad o una administración mucho más segura, más controlada, llevar el control de los precios, de los comerciantes, de qué es lo que se trae, qué es lo que se lleva, a quiénes van destinados esos recursos. Por eso resulta necesaria la escritura. Y es esta escritura la que va a influir muchísimo en el dialecto, o valga la redundancia, escritura de griegos, etruscos y romanos posteriormente. Pero para eso falta. Por otra parte, nosotros vamos a hablar de Cartago. Cartago fue una colonia fenicia y cuando cae la ciudad de Tiro, Cartago de a poco va creciendo en cuanto a su extensión territorial o sus conquistas territoriales y va a abarcar un gran imperio que ocupa el norte de África y el sur de la península ibérica. Estas conquistas se van a iniciar a partir del año 900 y el poder de esta ciudad-estado se concentraba principalmente en el comercio. Si hacemos una grilla de la economía, política y el culto, al igual que los fenicios, para poder compararlos mejor, podemos decir lo siguiente. En economía se destaca la herencia fenicia. La conquista de los fenicios ha servido para la consolidación de Cartago como una ciudad comercial, también los conocimientos en cuanto al comercio, las artesanías y la construcción de embarcaciones han servido mucho para que Cartago pueda emprender una empresa propia, una empresa mercantil propia. Se destaca la producción y el comercio de cereales, vinos, aceites. También se extraen productos primarios de la península ibérica, el norte de África, como sal, piedras preciosas, marfil. Cartago produce vajillas, vestidos, tejidos púrpura, conocimiento que han aprendido de los fenicios, adornos en vidrio, objetos de pasta vítrea, como collares y pequeñas vasijas para colocar perfumes, objetos de bronce, hierro, joyas de oro y plata. También producen trigo y comercializan vinos, higos, aceites o dátiles. En cuanto a la política, hablamos de una oligarquía, en un principio
organizada o administrada por reyes y luego de a poco reemplazada por los sufetes o representantes de cada una de las ciudades cartagineses. Los sufetes son acompañados por un senado, por un consejo de ancianos que asesora en todo lo concerniente a la política y al comercio interior y exterior. También hablamos de cargos distribuidos entre las distintas familias. Por esa razón, como les digo, hacemos referencia a la oligarquía. Y en cuanto al culto, vamos a hablar de los tofet o espacios o templos o especies de templos para ofrendar a los dioses Tanit, Astarte y Baal Amón. Este culto se va a realizar con ofrendas en especies, aunque algunos investigadores sostienen que se realizaron ofrendas humanas, ofrendas en niños, sacrificios de niños, mejor dicho. Y finalmente vamos a destacar al pueblo hebreo, que en este mapa nosotros podemos ver cómo se han extendido en lo que es la región de la Palestina y su división posteriormente en el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá con capital en Jerusalén y el reino de Israel con capital en Samaria. Este nos va a resultar más conocido debido a la tradición bíblica que hemos escuchado en algún momento. Decimos que, según la tradición, Abraham guió a los hebreos en busca de una tierra prometida por Yahvé o el Dios de los hebreos. Posteriormente fueron esclavizados por los egipcios a fines del Reino Medio con la invasión de los hicsos, traten de recordar eso, y luego serán liberados. Moisés los liberó en el siglo XIV a.C. y los guió a Canaán. Recién en el año 900 van a dividirse, se va a producir lo que se ha llamado el cisma del pueblo hebreo con la división de los reinos y la conquista de Judá en manos de los neobabilonios. Pero eso es cuestión de saber más adelante. Nosotros lo que tenemos que ver entonces en economía, política y culto es lo siguiente. En economía se destaca la agricultura y la ganadería. En el cultivo era característico el olivo, la vid. También se destacó el pastoreo de ovejas, bueyes, cabras y camellos, los tejidos de lana y lino. Su actividad económica fue el comercio porque justamente, si ustedes se acuerdan del mapita, el Jerusalén y Judá o el reino hebreo se ubica como paso intermedio entre Egipto, entre los fenicios y la Mesopotamia. Por eso es muy importante en ese sentido. Exportaban aceite y vino e importaban marfil y especies.